Bien, entonces, ¿alguna consulta por ahí, Daniel? Bien, Carlos, gracias por tu participación. Sí, efectivamente, ahí tenemos las consultas también, que es muy importante. A ver, los participantes que están inscritos en el grupo de WhatsApp, que han solicitado de manera opcional el certificado, ahí tienen el grupo de WhatsApp para que puedan enviar, por favor, las consultas y para que el especialista lo pueda estar respondiendo. Y también vamos a estar respondiendo a los participantes a través del Facebook como también de YouTube. Entonces, a ver, ahí esperamos las consultas que puedan ahí escribir los participantes, enviarnos a través del grupo privado de WhatsApp. Y bueno, también, a ver, una consulta, a ver, del Facebook. Steven nos dice gracias por la transmisión. A ver, Armando Santiago Toledo Barriga nos dice, la ley 29783 establece que el responsable de la gestión en seguridad salud en el trabajo es el empleador. ¿Esto en caso de accidentes, enfermedades ocupacionales? Claro, exacto, tiene la función preventiva, como hemos visto ahorita, bueno, en la presentación, ¿no? Tiene su función que es prevenir y también debe liderar la seguridad y salud de la institución. Entonces, para poder demostrar esto, debe dar lineamientos y debe dar controles, no para evitar casualmente los accidentes y las enfermedades ocupacionales. En el caso que haya una enfermedad o haya un accidente y se determine como causa del propio trabajo dentro del desarrollo de sus funciones, entonces se debe demostrar, el empleador debe demostrar que ha cumplido con su responsabilidad, en este caso con su labor de prevenir, ¿no? Y su labor de liderar la seguridad y salud. Caso contrario, sabemos que se hace acreedor pues, de una sanción o una indemnización, inclusive hasta una responsabilidad penal por no haber cumplido. Entonces, la ley es así de simple para todos, por eso que todos debemos cumplir con nuestras responsabilidades en todo aspecto, como trabajadores y como empleadores, ¿no? Entonces, sí, sí. Bien, gracias por la respuesta, Carlos. A ver, vamos ahí con la pregunta del grupo de WhatsApp. Bien, esa es la respuesta a la pregunta. Correcto. Gracias, Carlos. A ver, tenemos también consultas del grupo privado de WhatsApp, pero lo voy a publicar. A ver, pueden seguir enviando, por favor, los participantes del grupo de WhatsApp. Correcto, ahí tengo. Y a ver, la siguiente consulta nos llegan ahí del grupo de WhatsApp, nos dice uno de los participantes, un trabajador se accidentó la mano y como consecuencia dejó de trabajar, pero el empleador solo corrió con los gastos y finalmente desistieron de su servicio. ¿Cuál sería la corrección, obligaciones del empleador? Bien, ¿Cuál sería la correcta obligación del empleador? está correcto, buena pregunta. Para empezar, vamos a ver el tipo de formalidad que tiene la empresa, ¿no? Si es una actividad de riesgo, obviamente estos trabajadores tienen un seguro complementario para trabajo de riesgo, tienen su póliza SSTR. Si tiene la póliza SSTR, obviamente se activa esta póliza y el trabajador es cubierto totalmente por esta póliza hasta su recuperación. Todo sucede o hay un tema, entonces siempre va a haber pues un apoyo, una responsabilidad por parte del empleador en que el trabajador quede ok. Ahora, si dice que luego solo corrió con los gastos y finalmente desistieron de su servicio, ¿cuál sería lo correcto dentro de sus obligaciones? Digamos que pasa un tiempo y lo retira. Entonces debemos demostrar que no ha sido un retiro arbitrario, ¿no? A causa del evento. Y que el trabajador tiene el alta médica, entonces a la hora de reincorporarse a sus labores. No lo puedes, el empleador no lo puede retirar o no lo puede despedir, ¿no? Mientras él esté en tratamiento, ¿no? Porque todavía se está haciendo responsable del evento, en este caso de su tratamiento, hasta que él esté en óptimo estado para poder regresar a sus labores. Entonces, lo más recomendable sería que se cumpla todo el tratamiento del trabajador accidentado. Número dos, que cumpla con el alta médica, un profesional de la salud que diga que puede reincorporarse a sus labores y de esta manera ya pueda cumplir con sus labores. Si en el caso del trayecto se desiste de su apoyo, simplemente
se le retira de la empresa, entonces simplemente que esté dentro de la ley y no sea arbitrario, no hay ningún problema. Pero si lo hace de una manera arbitraria, sin determinar cómo, y a causa del accidente, sí el trabajador puede ir al ministerio y puede presentar una denuncia por un despido arbitrario a causa de un accidente. Por eso es que el empleador debe hacerse responsable hasta la última etapa de, en este caso, el tratamiento del trabajador, en el caso sea accidentado. Esa sería la respuesta respecto a la consulta de nuestro compañero Daniel. Correcto. Otra consulta donde dicen, menos de 20 trabajadores no se exige el RIT de ST. ¿Cómo publicar algo que no estamos obligados a implementar? A ver, bien interesante. A ver, podemos tener, hay empresas pequeñas, ya, que tienen, no tienen directamente un reglamento que esté publicado, pero tienen normativas internas, ¿no? Tienen reglamentos. Ojo, que estamos hablando del reglamento de seguridad y salud. El reglamento interno de trabajo, sí, debe tener una empresa, y esto ya es un tema laboral, ¿no? El reglamento interno de trabajo tiene diferentes, no, es muy diferente al reglamento interno de seguridad y salud. Lo que te pide que nosotros tengamos, que exhibamos, es el reglamento de seguridad y salud, ¿no? Como empresa, y que tengamos 20 trabajadores, menos de 20 no es obligatorio. Más de 20 sí es obligatorio y debe ser aprobado por el comité. El reglamento interno de trabajo es un tema ya laboral, ¿no? Y en este caso lo tiene toda empresa y cita su regla del juego. ¿Le conviene? Claro que le conviene, porque ahí puedo poner, en el caso de sanciones, faltas, puede reglamentar ahí los ingresos, los horarios de entrada, los horarios de salida, los exámenes médicos, o por ejemplo puede reglamentar ahí las vacaciones, las faltas, las justificaciones a las inasistencias, y es un tema netamente laboral, ¿no? Entonces, sí, es bueno que tenga un reglamento interno de trabajo, y ya sabemos, en base al reglamento interno de seguridad y salud, cuál es lo que te pide la ley, ¿no? Y qué te solicita para poder tener o no tener, ¿no? Esa sería la respuesta, Daniel. Correcto, Carlos. En la consulta anterior que realizó el participante con respecto a un trabajador se accidentó la mano y como consecuencia dejó de trabajar, pero el empleador lo corrió, solo corrió con sus gastos y finalmente desistieron de su servicio. ¿Cuál sería las correctas obligaciones del empleador? Ahí el participante agrega la consulta. ¿Y qué sucede si no tuviera su SCTR, su seguro complementario de trabajo de riesgo? Ah, ya, si es trabajo, si es una actividad de riesgo, o sea, llevémonos a una actividad, digamos, que involucre pues alguna tarea, alguna operación, una actividad pues, ¿no? Que tenga un riesgo para el trabajador, entonces debe tener el SCTR, ¿no? Debe tener. Si no tiene, estamos cayendo en un incumplimiento legal, así de simple, ¿no? Se estaría vulnerando ahí un decreto supremo y una regla, y una reglamentación directa al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud también. Entonces ahí sí podría haber una denuncia, ¿no? El mismo trabajador puede decir, yo estoy trabajando, haciendo labores operativas, ahí esa era la palabra que no encontraba, una labor operativa y no tengo un seguro. Entonces, contra riesgos. Entonces ahí sí pueden sancionar a la empresa. Así, directamente. Y lo he visto muchas veces. Bien, Daniel. Correcto, Carlos. A ver, seguimos con las consultas. A ver, aquí hay una consulta del Facebook, nos dice, de Jonathan Lara Siuse, nos dice, si un trabajador está laborando en trabajo de alto riesgo y no está en planilla y se le activa su seguro complementario de trabajo de riesgo, este seguro no más se debe activar o necesariamente el AFP o el ONP. A ver, para empezar, el SCTR solamente aplica para temas de accidentes. Ojo. Aparte de eso, el trabajador puede tener un seguro, su salud, todo esto. Si no está en planilla, obviamente no es formal. Para empezar, ahí hay una falta, ¿no? Un trabajador debe estar, pues, debe estar reglamentado y debe estar formalizado dentro de una empresa, ¿no? Entonces, ahora, si independientemente de esto, digamos que es una empresa chiquita y solamente le contrata un SCTR, no paga y le da su DNI y ya tiene su póliza, su coberturada, el SCTR es un seguro adicional a todos y te va a cubrir contra una emergencia, independientemente tengas o no tengas un seguro. Ahora, si el señor no queda bien o ya o todavía necesita más tratamiento o conllevar ahí un tratamiento médico, ahí entras en otras instancias. Pero por accidente laboral, el Ministerio de Trabajo te va a auditar o lo va a auditar la empresa. Entonces, por accidente laboral te va a solicitar pues la documentación de ese trabajador en materia laboral y en materia de seguridad y salud.
Y a la hora que el trabajador o la empresa no presente documentación formal del trabajador, entonces ahí lo van a sancionar, ¿no? Van a poner una multa a la empresa para empezar simplemente por no tener a los trabajadores formalizados y este trabajador se accidentó. Lo importante es que recibió su tratamiento y todo, pero aún así la responsabilidad siempre fue del empleador, ¿no? Entonces, ahí porque hay un tema este ya no es un tema de seguridad, ¿no? Estos son ya temas ya laborales, temas ya que no ingresan directamente al propósito de la capacitación. Pero sí hay un incumplimiento legal en este aspecto. He visto muchos casos y he participado en inspecciones laborales de la SUNAFIL y te solicita pues el registro, te solicita las boletas de pago, y si no tenemos eso ya hay multa, digo. Para empezar ya hay multa. El SSTR es independiente, como ya les comenté, ¿no? Y solamente aplica para el accidente en ese momento y el tratamiento en caso que requiera, ¿no? Y todo el tratamiento, ¿no? Se cubre en base a esa póliza. Entonces, así sería el tema, Daniel. Correcto, Carlos. A ver, vamos con un par de consultas más ya para finalizar. Tenemos ahí la consulta, nos dicen, cuando se hace la inducción, somos más de 20 trabajadores, que siempre le hace el mismo supervisor encargado. No hay un comité formado en la empresa. Indica cuando se hace una inducción, somos más de 20 trabajadores y lo hace un mismo supervisor encargado. Ya, entonces ahí también tenemos un tema, ¿no? La empresa es formal, los trabajadores son formales y tiene más de 20. A partir del número 20 ya debe tener implementado su comité, su libro de actas. No es difícil llevarlo, pero sí estamos cayendo en un incumplimiento. Ahora, el dato que les puedo dar es que el incumplimiento es por no tener comité. 1, por no tener libro de actas. 2, por no haber implementado el comité. 3, por no tener reuniones mensuales. 4, o sea, por cada responsabilidad o obligación que tiene el comité va a ser una multa o sanción. Entonces, la empresa se está arriesgando al no tener un comité y no implementarlo. Ahora, que genere registros por capacitaciones, está bien, no hay ningún problema, está evidenciando, pero sí debe tener un organismo para poder reglamentar la seguridad y salud. Recordemos que el organismo con mayor jerarquía en materia de seguridad y salud en una empresa, ojo, no es el área de seguridad, es el comité de seguridad. El comité de seguridad es un órgano ejecutor en materia de seguridad y salud. Tiene el peso de tener parte del empleador y parte del trabajador. Muchas empresas no le dan el peso necesario al comité. No, recoger la información del comité es valiosa y la ley lo sabe. Y ellos te solicitan el libro de actas y los compromisos y los QQC o los planes de acción de cada reunión del comité con la finalidad de evidenciar si es que está ejecutando sus funciones. También hace inspecciones, investigación de accidentes. O sea, el comité de seguridad es su función, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas empresas en el área de seguridad. Entonces el comité ayuda a ello y tiene peso y respaldo y legalmente tiene muchas funciones. Entonces a veces no le damos la importancia y si no lo tenemos implementado estamos en una falta muy grave en ese aspecto, Daniel. ¿No? Bien. A ver, vamos con otra consulta más. A ver, ahí nos dice Marcelo. Hay empresas que evaden su responsabilidad en un caso de accidente para evitar que su récord de gran empresa se manche en un récord negativo, tanto así que busca asistir al accidentado por particulares. Sí, efectivamente lo que dice Marcelo es cierto. Muchas empresas, y conocemos historias, tal vez hasta Marcelo conoce, empresas que han tratado de una manera, pues, digamos, independiente y externa el accidente laboral, con la finalidad de no haber perjudicado su ratio o su récord. Aún así, ahí se están jugando un tema muy interesante o bien crítico, digamos, en ese aspecto, que la persona accidentada puede denunciarlos en cualquier momento, ¿no? Simplemente porque ha trabajado ahí, tiene sus asistencias y es trabajador de la empresa y tiene evidenciado que se ha accidentado, ¿no? Un tema laboral. Entonces, sí, hay empresas que lo hacen, sí, hay empresas, pero ahí quien se está arriesgando es el trabajador. Porque el trabajador, si está permitiéndolo, también está siendo cómplice de la inobservancia, ¿no? Porque sabe que la ley es clara y él tiene que reportar el evento, y el evento debe investigarse, ¿no? Y debe tener medidas correctivas y medidas de control. Entonces, para poder mejorar la cultura de prevención en todo el país, debemos reportar los accidentes, no podemos ocultarlos. No tenemos que tenerle miedo a las estadísticas, porque al fin y al cabo va a volver a pasar si no lo investigamos.
Y si va a volver a pasar, vamos a estar peor. Y es más, una medida correctiva le puede ayudar a salvar la vida a un posible accidente o a algún posible trabajador en el futuro. Entonces, en ese aspecto debemos ser bien responsables, ¿no? Y como trabajadores, ¿no? Y no alimentar esto. Lamentablemente se da en la informalidad, sí se da, no les voy a negar, ¿no? Pero sí es importante que el accidentado, pues, sí reporte y la empresa, pues, sí se haga responsable. Como le digo, caso contrario, hay casos de los trabajadores que esperan que pase unos meses y como necesitan dinero y bueno, y no se les ha cubierto o todavía tienen dolencias, van al ministerio y presentan su denuncia. No, yo trabajé y no me atendieron. Y no, entonces el ministerio va a preparar un file, ¿no? Con un inspector laboral y va a ir a la empresa y va a solicitar toda la información del accidente. Y la empresa no lo va a presentar, al final va a perder doble, porque va a gastar en la asistencia médica particular, pudiendo haber utilizado el SSTR, y número dos, va a tener que indemnizar al trabajador. O sea, está perdiendo dos veces algo que debió haber hecho simplemente por cuidar sus estadísticas. Entonces sí es importante. Muchos trabajadores no tienen el conocimiento y bueno, caen digamos en ese trato informal, pero no todos. Entonces sí es importante que nosotros lo tengamos muy claro. En algún momento cualquiera, por ejemplo Marcelo, cualquiera de los participantes va a ser un jefe de seguridad o va a tener una responsabilidad y va a tener la obligación moral, ojo, de hacer las cosas bien, ¿no? Y de reportar los accidentes porque para eso está contratado, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener que mejorar las cosas. Y esa es una gran diferencia en la cual puedes mejorar o quedarte como eres. Entonces ahí sí debemos ser bastante responsables y sí les invoco a ustedes a que verdaderamente asuman su responsabilidad y su liderazgo reportando los accidentes, ¿no? A ver, dos consultas más para finalizar, por favor. Sí, bueno. La siguiente consulta de Marcelo, a ver, nos dice el grupo de WhatsApp, ¿qué sucede con el empleador si el trabajador no tiene sus 4 capacitaciones al año con la responsabilidad administrativa, civil o penal en caso sucede un accidente en la empresa? Sí. Tenga por seguro que cuando hay un accidente en la empresa, bueno, un accidente se debe investigar, ¿no? Si el accidente es incapacitante o fatal, entonces inmediatamente se reporta dentro de las 24 horas, o en el caso de un accidente fatal, el Ministerio de Salud es el que se encarga de reportar. Entonces, cuando se ha activado un SSTR o muchos SSTR, entonces inmediatamente el Ministerio, la SUNAFIL, llega a la empresa y le solicita una documentación base. Le dice, vamos a hacer una solicitud de comparecencia, un citatorio, un petitorio, tráeme tal documentación. Y ahí te va a pedir una lista general de sus trabajadores. Así de simple, dame tu lista general de tus trabajadores. Entonces, pueden pasar dos cosas. Tú puedes decir, te doy la lista completa y te pide de ese trabajador accidentado porque el Ministerio de Salud ya reportó. O el SSTR ya reportó. Dame sus capacitaciones de él, su registro, dame sus boletas de pago, dame su capacitación, su inducción y su difusión de todos los procedimientos de trabajo y su IPRC. Entonces, ahí te puedes pedir, o dos, la empresa trata de sacar la vuelta, por así decir, y no presenta ese nombre del trabajador. Entonces, el inspector laboral te va a decir, ¿y dónde está este trabajador? Porque ese trabajador acá está en planilla, que sí funciona, está en tu empresa. Y no está liquidado. Entonces, tú tienes que volver a presentar por él. Ahora, si no presentas, va a haber una multa por uno, una multa por otro, una multa por otro. Y si verdaderamente el trabajador se ha accidentado o hay un accidente a causa de ello, ¿no? Y como consecuencia, digamos, y no tengo evidencia, entonces ahí entramos en inobservancia. ¿Qué quiere decir eso? Inobservancia. Que el empleador sabía y no hizo caso. O sabía y miró a otro lado. Porque sabía cuál era su responsabilidad en capacitar, entrenar y en proporcionar eventos, documentación o proporcionar medidas preventivas y no lo hizo, entonces va a ser responsable directo. Al caer en inobservancia va a ser responsable penal también. Puede caer en una responsabilidad administrativa, obviamente van a tener que pagar una multa al ministerio por no haber dado capacitaciones. Número dos, una responsabilidad civil por el accidente, ¿no? Al trabajador o a su familia. Y número tres, una responsabilidad penal. El supervisor o jefe inmediato va a tener que pasar un proceso penal por no haber sido responsable y eso causó el accidente. No haber demostrado que podía haber prevenido el evento, capacitado, entrenado, brindado información, supervisión también. Por cada uno te pone una multa la SUNAFIL. Por no tener por una supervisión ineficiente, por no tener firmado un documento de gestión, una multa. Otra multa por no tener capacitación, el registro de capacitación del trabajador. Otra multa por simplemente, pues, digamos, en el caso de no haber entregado PPs o no tener checklist en el caso del accidente.
Entonces, cada inobservancia va a llevar una multa. Al final, la empresa paga su multa, al ver de pagar su multa estás asumiendo tu culpa, por así decir. Entonces, cuando pagas tu multa como empresa, estás asumiendo tu culpa, entonces en ese caso la fiscalía te abre un proceso inmediatamente por inobservancia. ¿A quién? Al representante del empleador frente a la actividad. En otras palabras, al supervisor inmediato, o jefe inmediato del trabajador. Entonces, sí, casualmente lo que comenta nuestro compañero, tiene razón, en ese caso sí hay bastante responsabilidad y se hace como una bola de nieve, ¿no? Crece bastante. Bien, Gracias, Carlos. A ver, hay otra consulta más. Nos dicen, ¿qué norma regula la dotación de EPPs como la ropa de trabajo, zapatos, guantes, que la empresa hace caso omiso y no quiere dotar al personal porque anulan las licitaciones en una empresa pública? ¿Ya? Miren, directamente no hay una norma que te diga cantidades o tipos. Lo que sí te dice es que se debe entregar equipo de protección en base a los riesgos identificados en la matriz HIPER. Ojo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Antes de poderte inspeccionar, el inspector laboral o, digamos, la entidad fiscalizadora te va a pedir la matriz HIPER. A la hora de la matriz HIPER va a buscar la actividad que ellos tengan así, que ellos crean conveniente, y te van a pedir el IEPP que tú has considerado en esa actividad. Si no, tú no tienes el EPP de esa actividad, te va a sancionar inmediatamente. Entonces, para yo poder justificar, debo tener mi documentación, que es mi IPER-C. Mi IPER-C debo ponerlo, el EPP que yo requiero para esa actividad, y el IPER-C quién me lo va a firmar a mi comité. Entonces yo puedo ir con esa documentación y decir, estamos cayendo en un cumplimiento legal. Hay empresas que no ponen EPP, hay un número de la SUNAFIL en la cual se hacen denuncias. Entonces yo puedo llamar y denunciar a mi empresa que no está entregando EPP, ¿no? Sea una empresa pública o sea una empresa privada. Y de todas maneras me van a mantener pues el anonimato que se requiera, porque así es la SUNAFIL, ¿no? Y van a llegar a la empresa y van a solicitar. Obviamente, por cada incumplimiento nuevamente van a haber multas. Y las multas le van a salir más caras que entregar EPPs. Entonces, a veces es importante enseñarle al empleador, culturizar al empleador también, ¿no? O sea, entrenarlo, capacitarlo y enseñarle que no cumplir no solamente no es un tema de ahorrarse dinero, ahorrarse unas cuantas monedas, sino es un tema de incumplimientos que también se está poniendo en juego también una responsabilidad. Y ahí tenemos más multas, más sanciones que pueden llevar a otro nivel. Entonces es importante que también enseñemos esto y también vendamos la seguridad al empleador de esta manera, ¿no? Enseñándole que la seguridad es una inversión y no un costo, una pérdida, ¿no? De esta manera tenemos que ser responsables también como parte de la empresa también. Si nos quedamos callados, somos cómplices. Entonces debemos también informar y dar alerta antes de. Bien, Daniel, eso sería todo por esta parte. Listo. A ver, la última consulta, por favor, aquí ya cerramos. Hay más consultas, pero ya ahí finalizamos, por favor. Gracias, ¿Cuántas horas lectivas debe tener un profesional para ejercer la labor como ingeniero de seguridad en obras del Estado? Ya, bueno, ya ese es un tema ya muy técnico y específicamente según los concursos de licitaciones o los concursos que hace el propio Estado, ¿no? Hay quienes te piden inclusive, te piden normativa, te piden colegiatura y te piden tiempo de experiencia luego de la colegiatura, ¿no? Y también te piden pues cierta experiencia en algunos aspectos. Todo lo que es el Estado te pide que tengas conocimientos previos de la actividad que se va a hacer. Por ejemplo, si van a construir un aeropuerto, por ejemplo, necesitan un ingeniero de seguridad que tenga experiencia en obras similares de aeropuertos o infraestructura aérea. Si vamos a trabajar en puertos, vamos a trabajar en vial, también te piden experiencia directamente en vial. Bueno, ese es el tema del Estado, ya dependen de los concursos y todas las bases que se dan, ¿no? Pero sí te piden que tengas por lo menos unos 2 a 5 años, según tu perfil, ¿no? Pero sí debe ser experiencia específica, eso sí es claro, específica en la actividad que se va a ejecutar, ¿no? Eso sí no tiene pierde porque son puntos a favor para el concurso de admisión. Bien, Daniel. Listo. Carlos, finalizamos.